vamos a empezar hablando de las elecciones sindicales muy escueto, muy directo, porque Pepe se tiene que ir, que tiene que cumplir con otras obligaciones, y no me importa. Empezamos por ahí y luego ya continúa la cena. Pues Pepe, cuando queráis, me dejes. Bueno, a ver si puedo ser breve. Y a mí me gustaría dar un poco la visión de por qué se hacen unas elecciones sindicales y para qué. Más que entrar en detalles más profundos que pueden entrar ellas y ser también muy escuetos, sin entrar muy en profundidad, ¿no? Entonces, el objetivo de unas elecciones sindicales es, evidentemente, ganar candidatos y ganar delegados para presentarnos en las mesas de negociación, tanto a nivel institucional, a nivel de la Junta de Andalucía, de las mesas que tenemos, tanto a nivel andaluz como provincial, y también ser representantes de nuestros compañeros en nuestro puesto de trabajo, que son quizás lo más significativo para la plataforma, ¿no? Ese es el objetivo y el porqué. De eso. No sé si hay un guión por ahí que no sé si lo podéis ir siguiendo más o menos, si tenéis alguna duda, os lo vais diciendo. El proceso de información. Los delegados de la plataforma no pueden caer en lo que caen los demás sindicatos. No solamente los delegados, sino los simpatizantes, los afiliados. Nosotros no podemos ir a los otros colegios cuando van los otros, ¿no? Es en las elecciones. Hay que estar aquí, hay que estar presente, hay que de vez en cuando darse una vuelta con nuestros compañeros de otros centros y hablar con ellos, decirles nuestros objetivos, y nuestro objetivo siempre es muy claro, es la homologación. Ahora casi todos lo quieren copiar. Hace 25 años, que fue cuando nacimos nosotros, era una palabra maldita. Ahora lo tratan de camuflar con otra serie de apelativos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar presentes en estos colegios. Tenemos que fomentar la asamblea de los colegios, de los trabajadores, tanto de otros como las nuestras, pero también las reuniones de comité de empresa o de delegados. Cuando hacemos elecciones y salen elegidos una serie de personas, no es que ya dejemos aquello hasta dentro de 4 años y no tenemos que hacer más nada, a no ser que haya un problema, ¿no? Tenemos que tratar de normalizar en nuestro centro las reuniones de trabajadores, que nos digamos unos a otros qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos interesa, qué problemas podemos tener. Las reuniones con nuestro sindicato en el mismo centro de trabajo son importantísimas. Yo, que he sido delegado muchísimos años en Marista, recuerdo la primera vez que le pedí al director una asamblea con trabajadores y uno se echaba la mano en la cabeza. Y cuando le pedí horas sindicales, y cuando hice reuniones normalizadas del comité de empresa, y cuando en el comité de empresa se hacía un acta y se cumple esa acta para que quede en constancia de lo que ahí se habla y de lo que allí se dice, ¿no? Hay que seguir utilizando el tablón de anuncios. Las redes sociales están muy bien, pero tenemos que tener allí, en ese sitio, que a veces nadie mira, o que parece que no mira, pero siempre hay un algo allí que podemos ver, y es que nuestro sindicato esté presente, siempre, un cartel, una información, un informe de los que tenemos. A veces allí puede hacer más efecto que en las mismas redes sociales. El tablón de anuncios pasó a segundo plano cuando empezaron a surgir las redes sociales, pero creo que eso se debe seguir manteniendo. Las candidaturas, y quizás aquí puede hablar María Ángel, ¿no? Más en este caso, ¿no? Pero tenemos que buscar candidaturas los mejores. ¿Y quién son los mejores? Los que se presentan. Ya está, es que no hay otro. Los que se presentan tienen que ser los mejores y que se presentan. En esas candidaturas tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio emocional, por supuesto, pero sobre todo un equilibrio a la hora de elegir los candidatos. Tenemos que tener en cuenta las distintas etapas y a los distintos miembros, a los distintos trabajadores, ¿no?
tiene que haber, a ser posible, gente, si hay de primaria, si hay de infantil también, de infantil, primaria, secundaria, bachillerato, paz, no nos olvidemos del paz, el paz tiene que estar ahí presente siempre. Entonces, tiene que haber un equilibrio dentro de nuestras posibilidades, si no se presenta a la gente que es nuestro gran problema, pues habrá que jugar con lo que tenemos. Pero si es posible, siempre tener de cada etapa. El compromiso es evidente. Cuando uno se presenta a estas elecciones, debe de ser libre. En algunos colegios, desgraciadamente, no es libre, sino que te dicen tú te presentas y está. Pero nosotros queremos hacer esa libertad, tiene que ser libre, y esa libertad nos tiene que dar un compromiso. Ese compromiso, por lo menos, de estar cercano a nuestros compañeros. Nos hayan elegido o no, porque no lo sabemos. Cuando alguien mete un voto, no sabemos, nos podemos llevar muchas sorpresas. Así que debemos de atender a aquellas personas que nos requieren, y cuando no sepamos algo, para eso están los gabinetes jurídicos. Pero nosotros somos el primer eslabón. Y ser rigurosos también. No podemos defender por defender, ni darle la razón o decirle a las personas que vienen quejándose, que vienen con un problema, no podemos darle la razón por darle la razón. No. Si no la lleva, no la lleva y punto. No hay que darle más vueltas. Entonces, eso nos va a ganar y nos va a hacer que ganemos también en credibilidad. ¿Vale? Porque a la gente le gusta mucho escuchar lo que quiere oír, pero nosotros tenemos que decir lo que tenemos que decir. Tenemos que ser rigurosos. Diálogo sobre sí, bueno, con respecto a la candidatura, no quiero enrollar mucho porque es un tema farragoso legal, le parece regular en el Estatuto de los Trabajadores y hay un reglamento específico de elecciones sindicales. ¿Quién puede presentar candidatura? Los sindicatos que están legalmente constituidos, las coaliciones sindicales, que aquí se unen varios sindicatos, e incluso los trabajadores y trabajadoras que de forma independiente quieren presentar una candidatura en su centro de trabajo, pero para eso necesitan una base. Las candidaturas tienen que llevar siempre la firma y los datos completos de la candidatura y tenemos que poner las siglas. Los que sois aquí delegados habéis presentado la candidatura y viene formalizado en un modelo oficial que viene en el reglamento de las elecciones sindicales. ¿Quién puede ser candidato? Como lo preguntáis muchas veces. Los trabajadores del centro que sean mayores de 18 años y que tengan al menos una antigüedad de 6 meses en el momento de la presentación de la candidatura, no en el momento del inicio del proceso electoral ni cuando se vota, en el momento en el que se presenta la candidatura. Si a alguno de esos candidatos le toca ese año ser miembro de la mesa electoral, no puede formar parte de la candidatura, ¿vale? Con lo cual tendríamos que ir siguiente a un suplente. No es elegible ni el personal de alta dirección del centro, ni los socios cooperativistas cuando vuestro centro de trabajo tiene la forma jurídica de cooperativa. La candidatura tiene que ir firmada por el representante legal del sindicato, eso es muy importante. Las candidaturas están bloqueadas y cerradas, de manera que cuando en las papeletas ponemos nuestros candidatos en la papeleta, no podemos luego añadir ningún candidato, ni borrar ni tachar, porque eso es un voto nulo. Las candidaturas se presentan en los 9 días siguientes naturales a que se ha publicado el censo electoral, pero estos plazos no son lo mismo dependiendo de lo que vamos a elegir en nuestro centro. Cuando en nuestro centro solo elegimos a un delegado, el plazo es de 24 horas. Desde la formación de la mesa hasta la votación son 24 horas. Entonces, imaginaros todo este tocho reducido en 24 horas. Hay que estar súper atentos, lo digo para los que son delegados aquí. Y para eso estoy yo aquí también y estamos todos para asesoraros en ese procedimiento. Es muy importante porque en 24 horas se tiene que desarrollar todo. Cuando en los centros lo que se elige es más de un delegado, es decir, 3, el plazo es en 10 días. Y porque son comités de empresa para el resto de plazos que os voy a decir. ¿Vale? Es decir, una vez que tenemos el censo electoral publicado en el tablón del colegio, tenemos 9 días naturales para presentar nuestra candidatura. La candidatura tiene que ir firmada por el representante legal y tiene que diligenciarla el secretario de la mesa. Tiene que haber tantos candidatos como puestos a cubrir, obviamente, incluso más por si hay renuncias, dimisiones, y tener en cuenta que si en el momento de la votación hay renuncias, la candidatura puede quedarse hasta con un 60% de los puestos a cubrir. Eso legalmente, en línea general, la candidatura. ¿Quieres añadir algo? No, sí, ya lo mío. Y es mirar, siempre la candidatura la presenta, o más bien, la petición de elecciones la presenta el sindicato que ha ganado, Claro. que ha ganado anteriormente. No hay nada escrito, pero sí que es un pacto entre caballeros, si se puede decir, o señoras, pero desde hace mucho tiempo. Entonces,
se hace así. Si no se convoca por el que ha ganado, entonces sí que puede convocarla cualquier sindicato que esté en la empresa, incluso los que no estén representados, pueden convocarla, ¿vale? Entonces, esta candidatura, esta presentación del proceso electoral, de cómo se empieza el proceso, se hace a partir de una hojita, que es el preaviso, que ya a algunos sonará, un preaviso que se tiene que entregar al colegio para que sepa que va a haber unas elecciones, se le entrega a la dirección, firmada por el sindicato, y se dice qué día se tiene que constituir una mesa que tiene que estar compuesta por 3 personas, el mayor, el más antiguo y el menor, ¿vale? Después si quieres dices que representa a cada uno. Y ese día que se da de plazo en esa hoja de preaviso, tienen que estar esas personas, estén prejubiladas o no estén. Si están de baja, el siguiente al que le toque de edad. Y tienen que estar, y a partir de ahí son ellos los que mandan en el proceso electoral. Todo se tiene que hacer a través de ellos. La empresa ahí no tiene nada que ver. La empresa lo único que hace es poner el papelito allí y ya está. Así que la empresa, a partir de que tiene conocimiento, en los 7 días, tiene conocimiento de que se van a promover unas elecciones, tiene que proporcionar un censo laboral. O sea, el centro, la empresa le tiene que dar a la mesa que se ha constituido, que es el día donde se inicia el proceso electoral, le tiene que dar el censo laboral a los miembros de la mesa para ver cuántos representantes, porque han podido cambiar el número de trabajadores de las últimas elecciones a estas. Entonces hay que saber los miembros que se van a elegir. Claro, en ese mismo día que se constituye la mesa, se pide ya a la empresa que elabore un censo y además se procura hacer ese mismo día ya un calendario electoral. Como bien ha dicho antes María Ángeles, si las elecciones son en un colegio donde llegan hasta 49 miembros, hasta 49 trabajadores, son delegados y entonces lo pueden hacer de un día para otro, 24 horas. Se hace allí mismo el calendario, ahora se hace esto, después se presenta la candidatura, mañana se presenta tal o tal, y las elecciones son pues, por la tarde o lo que sea. Si es a partir de 50, incluido el 50, que algunos creen que no, que es al 51, no. Del 1 al 49, delegados, de 50 para arriba ya son comités de empresa. Puede ser más grande o más pequeño, ya va a depender del número de trabajadores que se tenga. Lo más normal es que los colegios que nosotros estamos son colegios que pueden tener rondando los 50, los 60, 70 como mucho, entonces los comités son de 5 personas, ¿vale? Entonces, a partir de ahí sí que se hace un calendario que no es nunca igual, no tiene el mismo número de días porque va a depender de la normativa que dice la ley y esa normativa es que va marcando qué días tiene que haber de plazo entre una cuestión y otra y a partir de ahí pues puede salir un mes o puede salir un poquito menos de un mes, pero más o menos el periodo que hay para las elecciones son de un mes, más o menos. ¿Quién decide el número de mesas? Porque el centro que puede haber claro. Sí, Sí, eso lo decide el número de trabajadores que haya en cada centro. A partir de ahí va a depender del número de trabajadores que haya del PAS y el número que haya de trabajadores ¿cómo se llama ahora? docentes, con lo cual hay 2 meses. Claro. Pero Eso no lo decide. Eso está reglamentado. Claro. Hay un reglamento para las elecciones sindicales. Sí, Es decir, que está todo y perfectamente hay un normado. porcentaje que tienes que cumplir y decir, bueno, a partir de ese porcentaje hay 2 mesas y a partir de ahí se ponen dos urnas, se ponen 2 mesas. No, si nosotros distintas, no somos mesas, pero nosotros un sindicato dijo, podríamos haber hecho una mesa. Sabemos cuál es el porcentaje. sí, el porcentaje lo pone por ahí, ¿no? Sí, yo tengo que mirar.
Eso está definido. Te lo Sí, digo, por sí, sí, supuesto, con mesa. te lo voy a decir ahora después. Ahora, En la última elección es como nosotros ganamos en el PAN. Vale, Claro, vale, como vale. delegado, No, sí, no, sí, pero sí. es interesante que le preguntes para saberlo, para que tengáis exactamente el dato. Es que no te pueden decir, podríamos haber hecho una mesa. No, no. Aquí no es se podía. Aquí es lo que dice el reglamento. O es una o son dos. Exactamente, No hay- eso no tiene... bueno, pues ese día mismo que se constituye la mesa y se hace el calendario, se tiene que poner ya el censo. Ese mismo día. El censo tiene que estar elaborado. Para eso han tenido un mes en la empresa para prepararlo. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque hay que saber quién tiene que estar en el censo. A mí al principio, bueno, yo veía yo el censo cuando hacía yo mis primeras elecciones y había frailes, y yo decía, si no puede haber frailes. Sí, es que son trabajadores, sí son trabajadores, pero son empresas. Sí, todos aquellos que tienen que ver, que no tienen contrato laboral, no pueden presentarse, no pueden aparecer en el censo, ¿vale? Porque no son trabajadores, son empresarios, aunque trabajen, la mayoría, bueno, trabajan. Entonces ese día se quiere publicar, se tiene que ver muy bien, tiene que tener... Sí, es que es muy importante que hagáis... Es que es muy importante... Es que es muy importante que la distinción entre el censo de elegibles y de electores. Hemos dicho que candidatos se pueden presentar los mayores de 18 con 6 meses de antigüedad en el centro en el momento de la candidatura. ¿Y quién puede votar? ¿Quién va a estar en el censo laboral? Los que sean mayores de 16 años y que tengan al menos un mes de antigüedad en el momento de la votación. Es que en eso también hay mucho engaño. Cuando nos ponen en el censo laboral. Digo, es el sistema Adriano lo que tenéis, ¿no? Bueno, yo he encontrado en centros que no está actualizado. Que no está actualizado, por ejemplo, en el caso de las Marismas, allí en Marina de la Jarafe, no estaba actualizado el censo laboral. O sea, había trabajadores que ni siquiera los habían dado de baja en lo que hay el censo, no en la empresa. Está estipulado también lo que tiene que aparecer. Era muy curioso que ciertos sindicatos no querían que apareciera las edades de las personas, porque así ellos, claro, decían que sobre todo de las mujeres, porque es que, claro, las mujeres no querían. Vamos a ir a hotel. Claro, hemos tenido muchas peleas, aquí no vale ni mujeres ni hombres, aquí tiene que aparecer la edad de cada uno, la fecha de nacimiento, porque de ello depende también el que se puedan publicar, lo que se puede presentar en la mesa. Entonces, a partir de ahí, publicación del censo y vigilancia del censo. Y después viene la presentación de candidaturas. Yo me estoy saltando todos los plazos. Sí, es que, bueno, hay muchísimos. vienen. En cada paso de estos que está hablando del proceso electoral que dice Pepe, hay unos plazos de impugnación. Si se ofrece alguna duda, nos llamáis, porque los plazos son cortísimos. De las candidaturas tienen 2 días para publicar, para proclamar las candidaturas y solo tenemos 24 horas, casi siempre en días hábiles, ¿eh? Son muy pocos los que son en plazos naturales, pero casi todos son en días hábiles. Son 24 horas para poder impugnar una candidatura, por ejemplo. O el censo laboral. El censo laboral también son 24 horas. Y hay que hacerlo por escrito, lo diligenciamos a través del secretario de la mesa, es decir, que está todo reglado, pero con unos plazos también muy cortos. Sí, esos plazos en la página desde hace ya mucho tiempo tenemos nuestro modelo, no sé si se habrá cambiado, pero tenemos un modelo propio nuestro, sin que se salga de la legislación, sin que se salga de la normativa. Entonces ahí te va diciendo, de tal a tal día tal cosa, de tal a tal día se hace esto, de tal a tal se hace esto. Entonces, siguiendo ese modelo, es el que hay que llevar ese mismo día que se presenta y se constituye la mesa, ya propuesto. Es decir, si nosotros somos los que proponemos ese calendario, lo proponemos nosotros. Y allí se discute, se habla con los otros sindicatos y se llega a un acuerdo, siempre que se pueda llegar a un acuerdo. Entonces, ya el calendario tiene que estar muy bien diseñado y muy bien hecho para que nadie venga y lo impugne. Porque por un día te pueden impugnar una elección, si no les interesa la cosa. Entonces tiene que estar muy bien pensado. Ya os digo que tenemos ya un modelo hecho con todos los plazos estipulados. Entonces yo lo que quería hablar era de la presentación de las candidaturas, que hay que tener mucho cuidado cuando se presentan las candidaturas, porque hay mucha gente que llega, hay también un papel, hay un documento oficial que tiene que ir sellado por el sindicato y por el presidente firmado. Pero hay quien va con ese papel, se lo da o al director, o a no sé quién, o al mismo, o a la misma mesa, y ya está, y se va. No hay nada que diga que ha presentado esa candidatura. Hay que tener cuidado, hay que llevar un papel y otro papel, 2. Porque hay que llevar un recibido.
Y decir, yo te doy este, que te quedas tú y lo vas a colocar ahí y vas a saber, pero tú me das que yo te he firmado, que yo te he dado un recibido y haberlo firmado. Es importante porque nos hemos encontrado en algunos sitios que, bueno, que la candidatura se había perdido, había quedado ahí en el limbo, entonces hay que tener cuidado con ese tema. Hay que tener cuidado cuando se publique la candidatura, la nuestra y la de los demás, porque nosotros le presentamos la candidatura a la mesa y hay un plazo y en ese plazo se van a poner las candidaturas en el tablón de anuncios, la nuestra y la de los demás sindicatos que se presenten. Y ahí es donde tenemos que estar también muy atentos, mirando a ver si los que se presentan se pueden presentar y si no, pues hay que reclamar siempre a la mesa, por escrito. Sí. No vale que mira, que es que tienes que quitar a ese, no, por escrito. Y siempre si no te admiten el escrito, tienes que poner una queja, evidentemente. Ellos que tienen que admitir siempre lo que le diga, sobre todo la secretaria o secretario, que es la que va a llevar aquí la dirección de todo esto. Esa reclamación es en un día, ¿eh? En un día, justamente después de poner el tablón y además resuelven también solo en otro día hábil después. Es que la candidatura que no está proclamada no existe, no se puede votar. Es muy importante ese. Bueno, después ya hay otro periodo que es la campaña electoral. Vamos cumpliendo el plazo. Hay que tener muy en cuenta las propuestas de nuestro sindicato. Y esa propuesta la tenemos que tener muy clara. Tenemos que seguir con nuestra homologación, porque desgraciadamente ahí están. Nuestro sindicato, en nuestro estatuto dice que cuando lleguemos a la homologación desaparecemos, pero parece que no vamos a desaparecer, porque la trayectoria no es esa. Han intentado engañarnos con mil y una formas, haciendo paripé de medias ponderadas y de cosas así, ¿no? Hemos estado, bueno, cerca de tener la homologación en el salario. Hemos estado al 98%, ahora mismo lo estamos, con los que entran nuevos y con los Sí, complementos, sí. Exacto, con los interinos y con los... Pero cada vez nos seguimos deshomologando más. Y si seguimos haciendo las cuentas, nosotros teníamos, que ahora ya se deja de hacer, las matemáticas no engañan, en esas matemáticas no engañan, se veía claramente como al año había una diferencia de 6, 7, 8.000 euros. Entonces, la campaña electoral hay que tener muy bien los objetivos diseñados. Hay que intensificar esas campañas electorales en ese periodo, pero sin olvidar que tenemos 4 años para que se nos vea, hacernos visibles. Como he dicho antes, no podemos ser como los otros, que hacemos las cosas nada más que cuando sean las elecciones. Y hay que recabar mucho apoyo, de nuestros compañeros, hablar mucho con ellos, convencer a mucha gente que no quiere votar, que todos somos iguales, que todos los sindicatos somos iguales, y no somos así, no somos iguales. Aquí hay una diferencia bastante grande. Y sobre todo, cuando vayan a votar, si es posible, que lleven ya su voto. Eso no es malo ni es algo que sea ilegal. Es decir, nosotros podemos tener las papeletas, que además tienen que tener unas medidas y un diseño muy especial, pero nosotros ya podemos darle el voto, lo mismo que hacen los partidos políticos que nos mandan y nos ponen el voto en la televisión. Nosotros a nuestros compañeros le podemos facilitar ese voto y decirle, mira, aquí tienes nuestro voto. Si tú ya quieres después cambiarlo, lo cambias, pero si puedes, lo echas. Y controlar que el proceso de votación sea lo más legal posible, lo más anónimo posible, y que la gente que vote se encuentre respetada y que no se vea coaccionada. Nosotros nos hemos encontrado muchos problemas a la hora de ir a una votación, encontrar la mesa, la urna y las papeletas. Eso no se puede hacer. Tiene que haber un sitio que esté claro. Y bueno, y sobre todo los de los otros sindicatos hay pendiente a ver quién cogía papeleta o no. Tiene que haber un sitio adecuado, íntimo, para que cada uno libremente pueda votar a quien quiera. Y bueno, y hay que tener cuidado con los despistes. Hay mucha gente que cachita más.
Sí, se me ha olvidado. No, hay que estar, ese día hay que estar muy pendiente, porque un voto nos puede hacer ganadores o no. Podemos perder o no un candidato, un delegado. Entonces hay que estar ese día, ¿verdad?, muy pendiente. Y, ya os digo, facilitar el voto en la medida de lo posible. Si tú quieres añadir algo de eso, pues yo ya... Bueno, no, pero a ver, que entre la proclamación de la candidatura y la votación tiene que mediar como mínimo 5 días, cuando son comités, ya hemos dicho que cuando son delegados, pero tiene que haber un mínimo de 5 días. El voto se tiene que hacer en jornada laborable, es decir, cuenta como día efectivamente trabajado, y es personal, directo y de forma física, y luego tenéis la otra modalidad que es la de voto por correo, que en el voto por correo también se produce alguna alteración. El voto por correo no es válido si no se hace una comunicación previa a la mesa, es decir, la persona que tenga intención de ejercer su voto por correo, su derecho de voto por correo, se lo tiene que comunicar a la mesa, ¿vale? Tiene que ir a correo y comunicar en un sobre abierto para que te identifique el señor de correo tu intención de que vas a enviar la comunicación al centro, a la mesa. Una vez que la mesa recibe la comunicación, te tiene que enviar a ti un sobre grande donde va también las papeletas y un sobre pequeño para que tú los reenvíes de manera certificada, ¿vale? 5 días antes de la votación lo que te tienes que negar. Y ahí tienes que meter tu papeleta, el sobre no se cierra con una fotocopia del DNI, porque si no, también nulo ese voto. Esos votos que se escriben al final... En el 99% de las ocasiones no se hace así. Y no se hace así porque se llega siempre a un acuerdo. El acuerdo es mucho más práctico y es, en vez de ir a correo, lo que hacéis es que se le da un sobre más grande, otro más pequeño, que es el mismo que después se echa, y se pone fuera, se pone el nombre, se identifica y se firma. Fuera, en el grande. Entre el grande y el pequeño se pone el carnet de identidad. Y después, en el pequeño, lo que se hace es poner un voto y cerrado. No se puede fotocopia del DNI. Bueno, sí, el carnet, sí, bueno, el carnet, pero no le va a dejar ahí una fotocopia. Pero y en el cerrado, ahí está la papeleta. Ahí nadie sabe lo que ha votado. Con lo cual, cuando llegan los votos, al final, lo que hacen es, abren, fulanito de copa, está, vale, abrimos, ¿es este? Sí, está aquí con el carnet, perfecto, vota. Nadie sabe lo que ha votado. Eso es lo último. Y eso es así como se hace en la mayoría de las veces, porque ir a correo y todo eso, entonces, si ya le cuesta trabajo ir a votar a la gente, hacer eso ya es increíble. Y hasta después queda, nada, es la proclamación de los resultados, que hay que tener cuidado a la hora de los porcentajes, la constitución y la presentación del comité o de delegados, se tiene que hacer una reunión, si el comité, y proponer aquí quiénes son, decir quién es el presidente, quién es el secretario y qué cargos puede tener, pues, de igualdad o de riesgos laborales, todo eso, y nada más, ya tenemos constituido el comité y a empezar de nuevo para el siguiente proceso que tenemos 4 años más. Os quería decir una cosa, que los 4 años, ¿a partir de cuándo se cuentan? Porque es cuando promovemos las elecciones. Se cuentan desde la fecha en que el acta global de las elecciones está registrada y publicada. Lo digo porque desde el día que se hacen las elecciones, hay luego 3 días naturales para registrar ese acta e incluso hay 10 días de impugnación por parte de la oficina. Cuando el acta del escrutinio global de las elecciones está registrada y publicada, es cuando empiezan a contar sus 4 años de mandato. ¿Vale? No desde el día de las últimas elecciones, ahí hay un poquito. Y otra cosa que os quería comentar sobre el censo electoral que me preguntáis. Los trabajadores que tengan derecho a voto y que estén en su situación laboral suspendida, por ejemplo, una IT, ¿no?, tienen derecho a ser electores y elegibles. Y lo mismo los que están en excedencia forzosa. ¿Vale? Algunas veces hemos ido a centros, este está de baja, este puede ser elector y elegible. Y lo mismo los que están en una situación de excedencia forzosa. Y vota el que está trabajando y el que está de baja, los dos. Aunque a veces dicen, no, tú no puedes votar, votan los dos. Y en el censo cuentan los dos. En el censo cuentan los Bueno, dos. pues, son 49, Sí, sí, como un ejemplo, son 49 y hay uno de baja, el caso de otros son 50 para ser comité. Pero si el único requisito es que sea mayor de 18 años y tenga un mínimo de 6 meses. Y puede ser. Él no tiene suspendida el resto de sus condiciones laborales, solamente su trabajo. Es más, había muchos colegios que estaban en contra de la jubilación parcial por ese mismo tema. Porque claro, el que está jubilado y el que está
está sustituyéndolo, a ver, los dos, sí, los dos. El que está de baja y el que está de alta, los dos. Por lo tanto, Una excedencia. en ese mismo momento puede haber comité de empresa. Entonces, Que puede variar mucho el número. Mirad, si os parece, si hemos acabado un poco más Sí, el sí, tema, sí. porque lo que no quiero es que nos enrollemos, porque si no estaríamos con cada tema más de la cuenta. Al final, en el guión que tenéis, en la primera página, pone ruegos y preguntas al final. Si os parece más operativo en cada tema preguntar, si se ha quedado algo por el camino, lo dejamos para el final, mientras no nos enrollemos mucho para quedar el tema. Lo digo por si queréis ahora mismo alguna pregunta, ¿os parece? Nada, yo sí tengo una. Dilo al final porque yo soy el presidente. Yo me lo pongo. No, la pregunta es, después de todo ese proceso y se vota, tiene que haber un acta con los resultados. Lo digo porque no se puede ir el delegado o delegada sin ese acta a su casa. Que luego pasa, no, dame, que es muy tarde, ya lo firmo yo y mañana te lo doy. No. Eso se firma sobre la marcha y se da sobre la marcha. Teóricamente, si no me equivoco, a todos los A representantes. todos los representantes tú también. Sí. Que no sería la primera vez que pasa. No es la primera vez y la atribución de resultados es un momento muy complejo Claro. en el que se tiene que estar muy atento, ¿verdad, Toñi? Sí. Porque teniendo una atribución de al menos el 5% de los votos, ya tienes derecho a que te atribuyan resultados. Y con un 5% de los votos ya entra ahí en juego. Luego ya se verá en el escrutinio, pero hay que Sí, no tener tenemos- cuidado, ¿eh? Nada más. Yo sí me lo Despedimos a Pepe Yo os dejo porque se tiene que tranquilo ir. y ya está. Muchas Que gracias, Pepe. sigáis